Le pregunto a Enzo Pagani o a Francisco Quintana, a cualquiera de los dos legisladores del PRO, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba Macri hasta que apareció en conferencia de prensa? ¿Está en Brasil? Estaba fuera del país, sí. Yo no tengo el dato exacto de dónde estaba, si era Brasil o qué lugar exacto, pero lo que sí puedo decir es que al tomar conocimiento de lo sucedido, automáticamente tomó la decisión de regresar al país y de ponerse al frente del comité de crisis, que, dicho sea de paso, me parece que vale la pena destacarlo, estaba reunido desde las 6 de la mañana del día de hoy, ¿no? Con la vicejefa de gobierno a la cabeza de las acciones, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Espacio Público, con el Servicio de Asistencia Médica. Ha habido una serie de situaciones que se dieron durante el día de hoy que me parece que tuvieron un punto muy marcado en términos de esta absurda confrontación que bien resaltabas recién, Maxi, que tiene que ver con la postura del subsecretario Berni, utilizando, por decir de alguna manera, lo sucedido en el barrio Mitre hoy a la mañana y comparándolo de manera absurda con el DOT, diciendo que la Policía Metropolitana estaba custodiando el DOT y no custodiaba a los vecinos del barrio Mitre. Digo, me parece que tenemos que superar esta etapa. Me parece que el gobierno de la ciudad ha respondido como tenía que responder a esta crisis, teniendo en cuenta la cantidad de afectados, la magnitud del diluvio que se sufrió en la madrugada de hoy, y con un sistema de excelencia como es el SAME, que creo que nadie esto lo puede poner en duda, porque ha respondido siempre de manera acorde a las necesidades, atendió la emergencia y estuvieron todos los ministros y todos los funcionarios desde la primera hora del día tratando de paliar y de dar una respuesta a todos los vecinos afectados. A ver, ahora les voy a preguntar por las obras que no están. Ahora, Alejandro Bogar, de Proyecto Sur, ¿cuál es la verdad respecto a las obras que no están? ¿Hay posibilidades de paliar este tipo de tragedias si estuvieran esas obras? ¿Dónde está la responsabilidad de que no se hayan podido realizar esas obras? Yo creo que hay una responsabilidad compartida entre los dos gobiernos y lamentablemente los que quedan en el medio es la gente que hoy tiene muertos. O sea, ya no se trata solo de las pérdidas económicas, sino que ahora hay pérdidas de vidas humanas. Porque si bien está el tema del financiamiento y de las trabas, que muchas veces se utiliza para chantajear por parte del gobierno nacional, también hay un hecho que gobierna la ciudad es Macri y gobierna una ciudad muy rica, que lo que tendría que hacer es discutir para que no pasen estas cosas, abrir el debate de dónde sacamos el dinero para hacer las cosas que haga falta. No se puede trabajar. Si me dijera que estamos en una ciudad que no tiene recursos, que no tiene dinero, pero acá hay muchos recursos que no se utilizan. Por ejemplo, ¿no? Se podría cobrar rápidamente ingresos brutos, por ejemplo, las transacciones financieras, un 1,5, y permitiría sacar 2.000 millones de pesos. O sea, los problemas son políticos. Yo creo que acá Macri no puede hacerse el distraído de que evidentemente yo creo que se va afuera cada vez que pasa un desastre, lamentablemente no está, porque cree que las cosas andan bien, pero la vida real muestra de que no andan bien. Entonces hay un cúmulo de cosas. Yo creo que tiene que ver con las obras no hechas, o subejecutadas, porque muchas veces hubo dinero y no se utilizó también para hacer las obras, porque cuando había dinero no se lo utilizó. Hay un hecho que se está construyendo de manera irrefrenada para facilitar el negocio inmobiliario y en esto han votado juntos kirchneristas y macristas, y esto impermeabiliza los suelos, que también es otro dato de la realidad. O sea, cuando tendría que haber cerca de 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, acá hay 2, o sea, hay 5 veces menos de lo que recomienda la Organización Mundial, ¿no es cierto?, para este tipo de casos, y eso también actúa. Hay un servicio, pagamos un servicio de basura carísimo y la ciudad sigue siendo una mugre, lamentablemente, más allá de que recolecten o no la basura. O sea, hay un cúmulo de cosas, y lo que no hay es que nunca llamaron un comité de expertos para discutir cómo enfrentar los cambios que se han dado en el clima, que no es nuevo de hoy. Por ejemplo, hay personas que opinan que si no se hace, por ejemplo, un gran lago nivelador para permitir que la cantidad de agua rápida, esta que cae, ¿no es cierto?, tenga algún lugar desde donde poder controlarla. Por ejemplo, si no se hace una obra de esa magnitud, no se va a solucionar con barrer un poquito los arroyos que existen. Ahora, pero no se encaran eso porque sí, trascienden a un gobierno. Yo creo que acá lo que no hay voluntad, ni de un gobierno ni del otro, es de ponerse a pensar en la gente y hacer las obras que hagan falta, poniendo todos los recursos que hagan falta para hacer obras que actualicen al nivel de hoy las problemáticas de la ciudad. Me avisan cuando tenemos el móvil, que tenemos 2 móviles en distintos puntos de la ciudad con vecinos que están protestando a esta hora porque en muchos barrios, como contaba Diego Genú, todavía no hay luz. Tito Nena, bueno, salieron hoy desde temprano muchos del kirchnerismo a criticar a Macri. A ver,
Primero y principal, acá hay que ponerse en claro que hay un responsable político que es el jefe de gobierno y el gobierno de la ciudad y todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Respecto de esto, nosotros no nos podemos hacer los distraídos, ni el gobierno de Mauricio Macri, ni los funcionarios, de decir que acá las responsabilidades son de otro lugar, porque si no siempre las culpas están afuera y nunca se asumen. Esta ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 43.000 millones de pesos, primero y principal. En el presupuesto de este año, 2013, de 300 millones de pesos, que el año pasado había para ejecutar obras para hacer salidas y todo eso, se utilizaron solamente el 20%. Digo, de cloacas, digo, y hoy también vemos cómo el jefe de gobierno dice, bueno, nosotros votamos esas leyes, el dinero está, las obras no se realizan, hay un problema de gestión, digo, no se invierte donde se debe invertir y no se toma a la ciudad como una cuestión concreta. No es un problema de kirchneristas o antikirchneristas del gobierno nacional, porque si no, la verdad que acá Mauricio Macri tendría que decir, bueno, yo no me hago cargo. Parece que cada vez que hay un problema con las inundaciones, con problemas de la ciudad de Buenos Aires, se exculpa, digo, es un problema que tiene que asumir el gobierno de la ciudad. Cuando uno asume una responsabilidad política, Maxi, digo, tiene que asumirla en su totalidad. Hoy hablamos de la basura, ¿no? Hablamos de la basura, que es uno de los contratos más altos de la basura. Hoy, en Saavedra, yo estuve en Saavedra, en Besares y Balbín, ahí 1,5 metros de agua, toda la gente sacó todas sus cosas a Balbín en el medio de la calle y no ha habido ningún lugar como para decir levantamos por si esta noche nuevamente viene la lluvia. Va a venir la lluvia, se va a inundar otra vez, estamos con problemas. La Policía Metropolitana, es Comuna 12, no pasó en todo el día por Besares y Balbín, que es el lugar donde corresponde la Policía Metropolitana. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De dónde surge la responsabilidad? No puede ser vamos a dejar a ver que responda Francisco Quintana, que es legislador del... A ver, a mí me interesa saber dónde estaba Macri, si está en Brasil, si Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete, estaba en Europa y demás. Pero creo que no es exclusivo de Macri, digamos, el no ponerse al frente en los problemas en el momento. Digo, a partir de acá, el año pasado ocurrió la tragedia de Once y la presidenta salió a hablar de la tragedia de Once, creo que una semana después. Y un servicio público del gobierno nacional, esto le cabe a todos. Le cabe a Macri, le cabe también a la presidenta, en otros episodios anteriores también, donde a los políticos le tienen terror a ponerle el cuerpo a los problemas. La realidad es que ponemos el cuerpo en los lugares donde estuvimos que no había ningún funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Maxi, mira, lo que te diría precisamente respecto a lo que vos comentabas recién es, por un lado, el jefe de gobierno se hace cargo de la responsabilidad como máximo funcionario en la órbita de la ciudad, da la cara y enfrenta el problema, pero además nosotros... ¿Está esta noche Macri recorriendo los barrios? A ver, está ahora en este momento en algún barrio recorriendo... Él dijo, lo habrán escuchado en la conferencia, que él se va a quedar al frente, del operativo y que además es que no hace falta esa foto, porque él tiene que estar al frente del operativo, un operativo que hoy tiene más de 600 personas trabajando intensamente, que como dijo el jefe de gobierno, no se van a ir a dormir hasta que la situación mejore. Ahora, por otro lado, es muy gráfico lo que vos marcabas recién, el jefe de gobierno adelanta su regreso ante una tragedia de estas dimensiones, mientras que la presidenta de la Nación... adelanta su regreso directamente... Exactamente, pero por eso mientras que la presidenta de la Nación decía recluirse en el sur del país cuando fue la tragedia de Once. Entonces hay que tener un poco de memoria antes de intentar endilgarle a otro responsabilidades políticas, que fue porque si no caemos... ¿Por qué no estaba? Yo te escuché, Alejandro, porque si no caemos en la más fácil, que es la mezquindad de la política de responsabilizar al otro sin antes mirar lo que uno mismo hace o deja de hacer. Así que en ese sentido yo lo que diría es, nosotros además estamos mal acostumbrados en la política argentina a hablar de liderazgos y de personalismo. Nosotros tenemos un equipo del cual nos sentimos orgullosos, un equipo integrado por la vicejefa de gobierno, por los ministros y, como decía recién, por distintas dependencias del gobierno, como la Guardia de Auxilio, como Defensa Civil, que están trabajando, estuvieron trabajando y van a seguir trabajando hasta que la situación mejore. Y obviamente dentro de ese trabajo está
el de acompañar a las víctimas. Así que la verdad es que nosotros estamos convencidos de que lo que se discute en la ciudad en definitiva es obras, porque este es un gobierno que hace y eso nadie lo puede poner en duda. Hicimos el entubamiento del Arroyo Maldonado, es cierto y lo reconocemos, con créditos preaprobados. Queremos hacer ahora el entubamiento del Arroyo Vega, pero además esperamos que en breve podamos hacer también el de Medrano. Y eso no depende de nosotros, vos bien lo marcabas, Maxi, sino depende de la buena voluntad del gobierno nacional, que una vez más especula políticamente tratando de disciplinar a gobiernos locales para ver si los van a acompañar o no antes de otorgarles un beneficio que en definitiva no es para el gobernante de turno, sino para los vecinos. Una pregunta, ¿por qué no se hicieron las obras que se tenían que hacer? Yo reconozco que hay un problema de trabas que pone el gobierno nacional, pues no le gusta que salgan a emitir deuda las provincias. Si no tiene el control, no le gusta. El gobierno nacional tiene la maquinita, imprime los pesos y las provincias tienen que arreglar como pueden. Incluso obras de infraestructura. Me lo ha comentado el gobernador de Santa Fe, obras que además se puede conseguir una tasa mucho más barata endeudándose afuera a baja tasa de interés de obras de 20, 30 años. No le gusta. Ahora, tenían un presupuesto en la ciudad y en las obras hídricas. No voy a citar los datos ni de Tito Nena, que es kirchnerista, ni de Alejandro Bodar, que es oposición al macrismo, sino los de ASAP, la Asociación de Presupuesto Público, que son datos que suelen criticar por igual al kirchnerismo de cómo maneja el gobierno nacional su presupuesto, como al gobierno de Macri. Dice que hasta septiembre del año pasado habían ejecutado poco más del 40% del presupuesto que tenían para obras hídricas en la ciudad y tenían que ir a septiembre ejecutando el 75%. ¿Por qué no se usó ese dinero para hacer las obras, por lo menos con el presupuesto que tenían autorizado? Porque te diría dos cosas, Maxi. La primera es que estamos hablando de montos diametralmente distintos. Entonces, las obras de fondo, las obras de infraestructura como la del Vega o la del Medrano, indefectiblemente hay que recurrir al endeudamiento. Y vos lo sabés, y esto es lo segundo que quería comentar, que esto no le pasa solamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que le pasa a todo aquel gobierno local de signo político distinto al gobierno nacional. Le pasa al gobierno de Santa Fe, le pasa últimamente también al gobierno de Córdoba, en algunos casos para pagar sueldos, en otros, como en el caso de la ciudad, para hacer obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto equilibrado, porque nosotros nos podemos hacer cargo de los sueldos de la ciudad, pero sin embargo, para obras de mediano y largo plazo sí necesitamos el endeudarnos afuera. El diputado Quintana, 48 horas antes, el domingo a la noche, hubo un alerta meteorológico en donde se iba a plantear. Se pueden hacer trabajos de prevención, se tiene que prevenir. El domingo, el domingo a la noche, porque yo hablé con los meteorólogos de la radio, de Radio Continental. De Continental, sí, lo dijo Marcucci. No, lo que plantearon es que el alerta del servicio meteorológico llegó a 9 minutos de las 4 de la mañana. No. Cuando estaba toda la gente durmiendo. Ya había un alerta meteorológico del domingo. Inclusive si ustedes lo escuchan a Marcucci en Radio Continental, estaban planteado que ya iba a cambiar. El del domingo hablaba de granizo. Hablaba de los ahora el alerta el de los más de 100 milímetros meteorológico a las 4 de la mañana, los más de 100 milímetros. Lo que pasa 9 minutos para las 4 de la mañana, estaba todo el mundo durmiendo. A ver, Maxi, digo, si hay una ojo, no estoy criticando en este sentido, al contrario, creo que tiene que haber coordinación. Tiene que haber prevención. A mí me parece una locura total que salga Crescenti por un lado diciendo que hay 6 muertos y que salga Berni por otro diciendo que hay 8 muertos. No sé, digo, ¿qué país gobierna? Que uno le eche la culpa al otro, el otro al otro, y no se discute un plan para solucionar los problemas. No es un problema de echar las culpas, acá son responsabilidades, por favor. No se coordinan. Bueno, pero Macri tiene 600, dice que tiene 600 operarios, nada más para 350.000 personas, 600 operarios. Hoy fue la sumen policía, la federal, sumen la gendarmería, la prefectura, hubo actividades en el barrio Mitre, donde no es la primera vez que ocurre esto. Digo, no es la primera vez que ocurre esto, porque el shopping que se encuentra en el barrio Mitre es lo que hace, el DOT, ¿sí? Vamos a ponerle nombre y apellido, porque ponerle esto, está tirando... También hay que decir todo. Así como está la construcción del DOT, también está que hay algunos especialistas que dicen que es el DOT más lo que está enfrente, ¿no es cierto?, que es Tecnópolis. Porque no se hacen estudios reales sobre la ciudad. Acá se trabaja con un nivel de improvisación tan grande que se construye sin ver las consecuencias que tiene todo eso sobre la realidad. Las lluvias tienen que irse por un lado. Estamos en una ciudad que cada vez se cementa más. Y en esto, lamentablemente, yo vuelvo a insistir, están juntos los dos gobiernos. Yo creo que se tiran la pelota uno a otro, pero hay muchas decisiones que las toman de manera conjunta y después ninguno se quiere hacer cargo. Porque el tema del dinero, yo creo que sí, hay un chantaje del gobierno nacional, pero no estamos en una ciudad que no tiene plata. Si piensan en los vecinos, discutamos primero de dónde sacamos la plata para hacer las obras y después pongámonos todos de acuerdo en reclamarle al gobierno nacional si debe. Lo que no puede ser es que siempre el que quede en Bavia sea el vecino, que tiene que bancársela y se tiene que inundar. Los alerta, no sabemos...
Ya es la segunda vez que se discute el cambio climático, que es el gran argumento. A ver, yo lo digo, de acá, la próxima gran inundación va a ser por el cambio climático. ¿Va a estar Macri acá o se va a ir? ¿Van a discutir qué contingencia tienen para actuar? Porque si no va a volver a pasar y cada vez pasa en más barrios esto. Hay muertos. Es la primera vez. ¿Cuánto hace que no hay muertos? Yo no tengo la estadística. Los legisladores del PRO. Muertos, muertos por esto. Francisco Quintana. Una cosa quisiera aclarar, que me parece que tercer muerto en el subte, no es el primero, porque acá se habla como si fuera la primera vez. Tercer muerto. El año pasado murió otro y el anterior otro. Por las mismas causas. Perfecto. Electrocutado. Escuchémonos un segundo. Me parece que acá hay algo que hay que aclarar por encima de todo. Acá no tiene que ver con echarse la culpa de un lado al otro. El jefe de gobierno no le echó la culpa a la presidenta. Lo que nosotros marcamos es una situación objetiva que tiene que ver con simplemente no objetar un endeudamiento en el extranjero, que es la única manera de encarar estas obras. Porque el 80% de ese presupuesto que dice Alejandro Bodart se consume en sueldos de docentes, en sueldos de hospitales públicos, de todos los servidores públicos que representan precisamente el 80% de los 40.000 millones que hablamos recién. Entonces, las obras de infraestructura de fondo, como se hizo con el Maldonado, nosotros lo demostramos con hechos. Cuando tuvimos el aval de gobierno, terminamos una obra que atravesaba 4 gestiones. Y hoy no estuvo inundado Juan B. Justo, ¿eh? Cayeron prácticamente los mismos milímetros. Hubo una sola, inundado Paternal, y puedo aclarar, estuvieron inundados todos esos lugares. No chicanemos. Vamos a aclarar lo que pasó en Paternal. Hay una obra pendiente, que en realidad tiene varios arroyos, canales aliviadores se llaman, que son los que desembocan en el Maldonado, que están en proceso de ejecución, que fueron la etapa de culminación de la segunda etapa del Maldonado. El kirchnerismo va por el tercero y ustedes van por el segundo. Perdón, de ninguna manera, Alejandro. De ninguna manera. Esa fue la única obra que en el Maldonado hoy no pudo dar respuesta a los vecinos, en ese caso del barrio de Paternal. Esto lo estás, pero lo cuando hay aprobación del gobierno... Macri dijo que no hubo. Esto es un equipo. No dijo que no hubo. No dijo que no hubo. Lo estamos aclarando porque corresponde aclararlo. Es una obra que el propio ministro de Obras Públicas de la ciudad ya aclaró que estaba en proceso de ejecución cuando vino a presentar el presupuesto el año pasado. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del gobierno de la ciudad? ¿Va a haber efectivamente indemnizaciones? ¿Va a haber ayuda económica? Sí, Maxi, la pregunta es importante, sobre todo para aclarar a los vecinos que hayan sufrido pérdidas materiales. Sí. Está previsto, inclusive por ley, por una ley que ha votado la legislatura, el otorgamiento de un subsidio. Para acceder al mismo se puede tramitar en cualquiera de las sedes de lo que antes eran los centros de gestión y participación comunales, o sea, ahora a partir del proceso de descentralización, las juntas comunales. Sí. Y la verdad es que lo que nosotros aspiramos, porque también somos conscientes de que en ocasiones similares el proceso ha sido a lo mejor algo extenso, que esta vez sea mucho más expeditivo el otorgamiento efectivamente del subsidio. Así que nosotros ya estamos trabajando para que se puedan presentar las solicitudes y para que además se otorguen los subsidios en el menor tiempo posible. Eso por un lado. ¿De qué monto serían los subsidios? Pero por otro, a eso voy. Pero por otro, el jefe de gobierno dijo hoy, y es importante recordarlo también, que además del subsidio hay un monto variable que otorga el Banco Ciudad. Hay una línea especial del Banco Ciudad, inclusive el propio presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, ha anunciado que préstamos. Se encuentra abierta esa línea de préstamos con una tasa preferencial para aquellos que hayan sufrido algún tipo de pérdida material. Lo que tenemos que plantear, por supuesto, la ley que se ha votado de subsidio es una ley que hemos votado de la legislatura. Digo, con todos los casos de años anteriores todavía no han terminado de cobrar los subsidios. Hoy lo han dicho los propios vecinos. Vecinos que es la segunda o tercera vez que sufren esto y que esos subsidios todavía no han sido cobrados. Por eso nos parece realmente en esta cuestión de la gestión que hay que gestionar y no tener a lo largo de todo esto. Y hoy, en cada uno de los lugares donde estuvo esta problemática, tenían que haber estado abiertos las juntas comunales. Hoy había referentes comunales de la oposición en cada uno de los lugares pidiendo que se abrieran las juntas comunales, especialmente en la Comuna 12, en donde los funcionarios del PRO, los comuneros del PRO, no abrieron porque decían que no tenían la llave. Digo, esto es una barbaridad. Digo, esto fue visto por la televisión, yo lo he visto ahí en Saavedra, y la problemática es Saavedra, ¿no? Es Saavedra, ha tenido también el tema del Arroyo Vega, digo, porque acá hay que decir la verdad. Hay que ponerse y hacerse cargo de la situación. No hacer un discurso, sino hacerse cargo de la situación y responder a las necesidades de los vecinos y de los ciudadanos.
Alejandro Bogart. Sí, yo como en la inundación anterior voy a presentar un proyecto que espero que esta vez el PRO se digne a apoyar para que no se le cobre la ABL a toda la gente, porque es ridículo cobrarle ABL al mismo que se le ha inundado no por primera vez, sino por segunda vez. Pero no es solamente que le cobran la ABL, sino que un aumento del 100% de la ABL este año. Y además, claro, por eso, bueno, pero por eso. Y además que habría que discutir, porque la ley dice un monto fijo y no se puede tomar a todos con la misma vara. Yo por último, en relación un poco a esto, yo creo de que hay que saber que para mí el PRO y el kirchnerismo es funcional unos a otros, porque gracias a este debate de sos vos, soy yo, no se discuten cuáles son las soluciones concretas. O sea, uno dice que la culpa la tiene el otro que la tiene el otro, y nunca discutimos cuáles son los problemas concretos que hay y cómo se van a solucionar. Y lamentablemente, acá hay 6 muertos que se podrían haber evitado si se hacían las cosas, y no es una sola medida, son varias medidas las que hay que tomar, y hay que llamar a un comité de expertos para que discuta el tema inundaciones, si no se va a hacer chaparrería sobre esto, y lamentablemente, ¿cuántas víctimas más vamos a tener en la próxima inundación? Y en la próxima va a pasar lo mismo, uno va a decir que la culpa la tiene el otro, y nunca se soluciona el problema concreto, que es que muchas veces en la legislatura votan junto el PRO y el kirchnerismo las medidas que provocan muchos de estos desastres, y después ninguno se hace cargo porque le queda bien electoralmente echarse la culpa uno a otro. Los que siempre pagan el plato roto es la gente, ahora con 6 víctimas. ¿Es posible que no le cobren ABL a los damnificados, 350.000 personas? Yo creo que no es posible por lo que hablábamos antes, porque el ABL viene a financiar la integridad de gastos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde, insisto, el 80% se lo llevan los sueldos. Sí. Pero quiero destacar una cosa más, Maxi, antes de terminar. Me parece, Alejandro, el 80% se lo llevan los sueldos. Y está muy bueno, Alejandro, que venga un representante de la izquierda, y tomo ese dato para terminar hablando de política, la cuestión de abocarnos a los problemas concretos, ¿no? La verdad que es muy llamativo y es muy positivo. Este gobierno, el de Mauricio Macri, se viene ocupando los problemas concretos. Un segundo, no importa. Este gobierno se viene ocupando de los problemas concretos. Nosotros necesitábamos una firma de la presidenta que requirió de un acuerdo político para poder tenerla. Díganle alguna vez que Macri venga y se moje las patas. Recién la tenemos ahora. Gracias a los cuatro.